Cordial saludo, mi nombre es Natalia Posada Chavarría, estudiante de Radiología e Imágenes Diagnósticas de la UNAM. Estoy en el curso de Semiología Radiológica, les voy a hablar sobre la tomografía. La tomografía es un procedimiento que utiliza un computador conectado a una máquina de rayos X para crear una serie de imágenes detalladas de áreas internas del cuerpo. Estas imágenes se toman desde diferentes ángulos para crear vistas tridimensionales de tejidos y órganos. Fue creada y desarrollada por el señor Sir Godfrey Hounsfield en 1972. La tomografía computarizada introduce esta variación porque mide la atenuación o absorción de los rayos de luz a medida que viajan a través de partes del cuerpo y desde diferentes ángulos. En 1989 apareció la tomografía computarizada helicoidal, la cual ofrecía importantes ventajas sobre su antecesora, la tomografía computarizada. En 1998 nació la tomografía computarizada multidetector o multicorte, la cual contaba con varias filas de detectores y con un nuevo diseño. Las ventajas de la tomografía computarizada es que nos ayuda a diagnosticar enfermedades potencialmente mortales, como sangrados, coágulos o cáncer. Promover un diagnóstico más temprano y preciso. A la vez, transformó la radiología, ya que amplió su ámbito de influencia y hace de nuestro trabajo un apoyo y servicio a otras especialidades médicas. Como desventajas son pocas realmente, pero las desventajas serían que hiciera una reacción alérgica al paciente al medio de contraste, o una disfunción renal que se observa en muy pocos casos, debido también al uso de contrastes o exposición a la radiación. Finalmente, los logros de la tomografía continúan hasta el día de hoy gracias al desarrollo de nuevos algoritmos de reconstrucción de imágenes, el desarrollo de nuevas tecnologías y, en paralelo, el desarrollo de nuevos dispositivos capaces de procesar cada vez más información en menor tiempo. Muchísimas gracias. Hasta luego. Cordial saludo, mi nombre es Daniela Ospina, estudiante de Radiología y en este caso soy el ecógrafo. La aparición en escena del ecógrafo ocurrió en la década de 1940. Ya a finales del siglo XIX se había probado la transmisión de ondas sonoras a través de sondas. Aunque este proceso no tuvo éxito esperado, sirvió como el predecesor de varias aplicaciones que llegaría a tener el ecógrafo hoy en día. Particularmente en la década de los 40 y los 50 serían reconocidas por tratar la disciplina de la sonografía exclusivamente como una fuente de terapia limitada. Carl y Friedrich Dussig, dos físicos alemanes, serían responsables de cambiar radicalmente el uso del ecógrafo. Colocando dos transductores en el cráneo, eran capaces de generar imágenes que mapearan los ventrículos cerebrales de sus pacientes. Con los años, la popularidad del ecógrafo ayudó a que la popularidad del ecógrafo ayudaría a que se implementaran en ramas como la ginecología y la neurociencia. Actualmente la compañía General Electric es la que produce estos modelos, siendo fundamentales para los desarrollos más importantes de la ecografía. Una ecografía también conocida como ultrasonografía, es una prueba de diagnóstico por imágenes que utiliza ondas sonoras para crear imágenes de órganos, tejidos y estructuras al interior del cuerpo. A diferencia de la radiografía, la ecografía no utiliza radiación. La ecografía es una herramienta valiosa, pero tiene sus limitaciones. Las ondas sonoras no se trasladan bien a través del aire o del hueso, por lo que una ecografía no es eficaz para obtener imágenes de partes del cuerpo que tienen gases en su interior o que están ocultas por los huesos, como los pulmones, la cabeza, el intestino. Gracias a los nuevos computadores ha sido posible obtener significativamente mejoras en los equipos y en las técnicas, como en la ecografía en color, la tridimensional y la telesonografía. Gracias. Compañeros, mi nombre es Brian Arenas. Hoy voy a hablar de medicina nuclear. Hoy soy gamma cámara o como comúnmente se conoce como gammagrafía. Pero entonces, ¿quién soy? Soy una prueba diagnóstica de medicina nuclear mediante la cual obtenemos imágenes de diferentes órganos
que dan información de algunas enfermedades y alteraciones de los órganos del cuerpo. Pero entonces, una breve reseña histórica es que tuve mis inicios en el 1923, donde realizaron la primera investigación biológica en ratas, demostrando cómo la radioactividad podía proporcionar marcas a través de los cuerpos. En 1962 aparecieron los primeros generadores 99MT. Estos podían o pueden transportar radiofármacos o radioisótopos, dándonos la oportunidad de que se puedan trasladar de donde se generan hasta un hospital. Estos con unos periodos de vida largos, más o menos 66 horas. Ya en 1963 se da la primera construcción de la cámara de centelleo o cámara Anger, o Anger, no sé cómo pronunciarlo bien, la cual se utiliza para obtener imágenes de radioisótopos. Son una técnica conocida como gammagrafía, donde se obtienen imágenes médicas nucleares que permiten ver y analizar una región determinada del cuerpo o la distribución de radionúcleos inyectados, inhalados o ingeridos que emiten rayos gamma. ¿Cómo funciona? Es una técnica radiológica, como ya lo había mencionado anteriormente, de radioisótopos de cortos periodos de semidesintegración. Son emisores gamma y radiofármacos que sirven para trazar los órganos específicos en el cuerpo con fines terapéuticos, diagnósticos y también de investigaciones médicas. Los radiofármacos se introducen inyectados, inhalados o ingeridos. Estos producen rayos gamma y son eliminados por alguna vía natural, normalmente por la orina. Para el diagnóstico se obtienen imágenes de tipo funcional mediante la detección en el exterior de la radiación producida por el órgano, el cual se está estudiando. Este se fija en un trazador con equipos que utilizan cristales de centelleo, como gamma cámaras, SPECT, PET scan, entre otros. ¿Cuáles son las ventajas de la gammagrafía? Permiten información única de la función y de anatomía estructural del cuerpo o de algún órgano en específico. No requiere sedación. Normalmente, si es sedación, es en pacientes muy jóvenes. La medicina nuclear permite realizar estudios precisos del metabolismo y de los principales órganos del cuerpo. Se puede indicar en todo tipo de personas, desde bebés hasta ancianos. Tiene mayor eficiencia en detección de tumores y cánceres y es mucho más económica que una cirugía, una intervención quirúrgica. Desventajas. Como todo estudio radiológico, pues tiene una exposición radiológica, aunque las dosis de radiación no son tan altas, pero pueden variar según el paciente, el órgano que se desee estudiar. Puede tardar más que otros estudios porque requiere un intervalo de tiempo entre un radiofármaco y otro radiofármaco en diferentes estudios. ¿Cuál otra ventaja? En mujeres embarazadas, por los radiofármacos pueden afectar el feto y las imágenes obtenidas pueden llegar a no ser tan precisas como otras técnicas radiológicas como la resonancia, la tomografía. ¿Listo? Buenas tardes, mi nombre es Cristian de Morel Martínez, soy estudiante de la unidad de Radiología y Imágenes Diagnósticas. En la materia de simbología radiológica estamos realizando la primera actividad del semestre, la cual consiste en elegir un equipo de rayos X, del cual yo elegí la radiología convencional, equipo rayos X. Vamos a hablar un poco sobre la historia del rayos X. El tan conocido rayos X está conformado por un ánodo y un cátodo, generador de diferencia potencial, generador de corriente y de ampolla con vacío. Fue descubierto en el año 1895 por el alemán Konrad Roger. Él fue un físico que estaba realizando diversos experimentos usando unos tubos de Cochrane y se dio cuenta que unos rayos estaban atravesando el papel y también el metal. ¿Esto qué provocó? Esto provocó en una profunda investigación durante semanas el comportamiento de los rayos y el poder de penetración. Luego de semanas de estudiar todos estos sucesos, la noche del 28 de diciembre de 1895, Roger, en compañía de su señora esposa,
Berta fotografió su mano realizando la primera radiografía humana en el mundo. Luego de esto, Roden escribió su primera publicación llamada Un nuevo tipo de rayos, que se publicó en el 28 de diciembre de 1895. La noticia de su descubrimiento se difundió rápidamente, particularmente en el entorno médico. Para febrero de 1896 se comenzaron a implementar aplicaciones clínicas. El trabajo era excepcional de Robert, el descubrir cimientos de lo que se convertiría en la radiología moderna. Sus contribuciones científicas dieron como resultado que se le considera el primer premio Nobel de Física en 1991. Pasaron los años y seguían llegando invitaciones, medallas, obviamente no todo fue color de rosa. Pasó que además de personas dieran un mal uso de los rayos como método diversos y poco a poco se dieran cuenta que estos rayos producían enfermedades y alteraciones en la piel. Uno de los afectados fue Klein, que luego de trabajar con este tipo de radiación fue presentado muchas reacciones y efectos, en lo que causó que se estudiara más a fondo estos rayos y se creara la protección radiológica, un aspecto muy importante en esa época. Unos hechos relevantes del equipo de rayos X en 1914 y 1918. El equipo radiológico se utilizaba en hospitales de la campaña durante la Primera Guerra Mundial. En 1918, Herschel introduce la película reemplazando las radiografías hechas a placas a fotografías de vidrio. En 2012, el Internacional. Hola, muy buenas para todos. Mi nombre es Keider López. Voy a hablarles sobre el resonador magnético. Hola, soy el resonador magnético y te contaré algunos hechos relevantes sobre mí. Me encargo de crear imágenes exactas del cuerpo humano usando el poder del magnetismo. Y es que resulta que hace muchos años los griegos descubrieron que existían algunos materiales como el hierro que eran atraídos por ciertas piedras. Esto se dio a conocer en la ciudad de Magnesia, en Grecia, y de ahí se conoce el nombre de magnetismo. Este fenómeno se estudió por mucho tiempo y hubo una cantidad de personajes cuyos estudios ayudaron a crear lo que hoy en día es el sistema de imagen diagnóstica por resonancia magnética. Uno de ellos fue Wolfgang Pauli, Premio Nobel de Física en 1945, quien dijo que en un átomo no podía haber dos electrones con una misma cantidad de número cuántico. Luego, en 1945, Edward Purcell, Premio Nobel en 1952, trabajó con parafina a la cual le irradió electromagnéticamente, obteniendo así un pico de absorción con una magnitud 20 veces mayor a la señal del ruido. Al mismo tiempo, en la Universidad de Stanford, Felix Bloch hacía sus estudios con agua, encontrando que la frecuencia de los núcleos bajo la resonancia dependían del campo magnético que era aplicado, es decir, tener dos campos magnéticos en dirección X y Z genera un cambio de dirección en el movimiento de los átomos. También ganó un premio Nobel de Física en 1952, compartiéndolo con el anterior Edward Purcell. Es así como en el año 1971 el médico estadounidense Raymond Damadian, quien dio a conocer que para la obtención de imágenes de alta calidad mediante resonancia magnética se podía hacer uso de las moléculas de hidrógeno del cuerpo para tener dichos resultados. Entonces, puedo decir que Raymond es mi padre. Tiempo después, en 1973, el físico Paul Lauterbur mejoró el sistema y ahora podía tener imágenes de 2 y de 3 dimensiones. Esto gracias al uso de la magnetización de alta resolución con gradientes rotatorios, sugiriendo que las señales de resonancia de las moléculas de agua. En ese mismo año, Peter Mansfield, físico británico, hizo sus estudios obteniendo como resultado la difracción de un sólido visto a través de resonancia magnética. Ambos ganaron Premio Nobel de Fisiología en el 2003. Ahora que sabes un poco de mi pasado, te contaré cómo es que logro crear imágenes. Yo soy un imán gigante
capaz de crear un campo magnético fuerte. Este campo interactúa con las moléculas de hidrógenos en el cuerpo. Recordemos que los átomos tienen electrones y protones que giran alrededor del núcleo, lo que conocemos como spin, lo que hace que el spin de los átomos se oriente con el campo magnético del escáner. Luego se irradia un pulso de radiofrecuencia para cambiar el sentido de los spin y una vez que se retire el pulso, los spin se volverán a alinear con el campo magnético. Aquí es donde se crea el fenómeno de resonancia y el tiempo de respuesta de las estructuras es lo que se logró leer e interpretar como una imagen. Algunas de las ventajas que tiene la resonancia magnética es que no utiliza radiación ionizante, es indolora, no hay efectos adversos y puede brindar diferentes imágenes de una estructura, como lo podemos ver en estas imágenes donde tenemos varias tomas del cerebro utilizando una misma técnica. Las desventajas de realizar resonancia magnética es que a veces la duración puede ser prolongada, las pruebas pueden ser ruidosas y provocar ansiedad en personas con claustrofobia, ya que, como vemos en esta imagen, el espacio es bastante reducido y si le sumamos el ruido del resonador, puede ser un poco contraproducente para el paciente. Eh, Debemos también tener en cuenta em, contraindicaciones como lo son el embarazo y lactancia del paciente, tenga insuficiencia renal para eh, los casos de resonancia magnética con contraste, que no tenga prótesis, que no debe portar ningún objeto metálico y el paciente por si tiene algún tipo de prótesis debe informarse previamente porque así se evitan accidentes graves. Y bueno, eso es todo por el momento. Muchísimas gracias.